Hola chicos, bueno, vamos a ver función cuadrática, pero antes vamos a repasar un poco sobre conjuntos, sobre relaciones y funciones. Empecemos por ¿qué es un conjunto? Acá dice que un conjunto es una agrupación de elementos seleccionados en base a algún criterio o no. Acá tenemos ejemplos de conjuntos. Este está formado por fideo, lenteja, tuerca, arandela, tornillo, hoja, botón y semilla. En este caso, estos dos conjuntos son simples selecciones, agrupamiento de cosas. No hubo un criterio para seleccionar los elementos que van a formar los conjuntos. Mientras que también tenemos un conjunto formado por animales: perro, pájaro, pez, serpiente, y otro por ciudades: Tartagal, Mosconi, Orán, San Pedro. Una relación entre dos conjuntos, entre estos dos conjuntos, entre este conjunto A y este conjunto B. Una relación entre estos dos conjuntos A y B establece correspondencias entre sus elementos. Voy a hacer entonces corresponder a elementos del conjunto A elementos del conjunto B. Se obtienen entonces pares ordenados. Aquí tenemos, a ver, al elemento fideo le voy a hacer corresponder el elemento tornillo. Al elemento lenteja le voy a hacer corresponder el elemento botón. Y al elemento arandela también le voy a hacer corresponder el elemento botón. Entonces se formaron, obtuve pares ordenados. ¿Y qué es un par ordenado? Esto es un par ordenado. Un par ordenado es también un conjunto que está formado por solamente dos elementos. Por eso se llama par ordenado. Por eso par. ¿Y por qué ordenado? Porque en ese par, la primera componente de ese par, el primer elemento que se menciona en ese par ordenado, pertenece al primer conjunto. Y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Entonces se formó fideo tornillo, un par. Lenteja botón, el otro par. Arandela botón, el tercer par ordenado. ¿He seguido algún criterio, alguna regla para relacionar los elementos del primero con los del segundo? O sea, ¿por qué relacioné fideo con tornillo? Porque quise, porque se me ocurrió. No he seguido ninguna regla. Ahora, hay otras relaciones que sí se establecen siguiendo alguna regla. Es el caso, por ejemplo, de relacionar el conjunto de animales con el conjunto de movimientos. A ver, ¿qué hace un perro? ¿Un perro camina? Sí. Entonces, perro con caminar. ¿Un perro vuela? No. ¿Un perro nada? Sí. Un perro nada, sabe nadar. ¿Un pájaro puede caminar? Sí. ¿Un pájaro puede volar? También. Y nadar, bueno, no. Un pez solamente sabe nadar. Y la serpiente, bueno, no hace ninguno de estos movimientos. Se forman entonces, al relacionar el conjunto de animales, con el conjunto de los movimientos, obtengo estos pares ordenados. Perro caminar, perro nadar, pájaro caminar, pájaro volar y pez nadar. Vamos a relacionar estos otros dos conjuntos. El conjunto de las ciudades, formado por París, Roma, Salta, Lima y Orán. Y de países: Bolivia, Perú, Francia, Argentina. Pero, ¿cuál será el criterio en base al cual vamos a relacionar estos elementos? La relación será capital D. Capital D.
Ese es el criterio. Entonces se formarán los siguientes pares ordenados. Veamos, París es la capital de Francia. Entonces París está relacionado con Francia, porque París es la capital de Francia. Roma es la capital de Italia, pero no está Italia. Salta no es capital de ningún país. Lima es la capital de Perú. Y Orán, bueno, no es capital tampoco. Entonces, al relacionar el conjunto de las ciudades con el conjunto de los países, obtuve solamente dos pares ordenados. París con Francia, Lima con Perú. Veamos ahora qué es una función. Vamos a empezar diciendo entonces que una función es una relación también entre dos conjuntos, pero tiene una particularidad. Está formado por pares ordenados, a los que llamaremos x, y, que asigna a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto. O sea, que una relación para ser función tiene que estar formado por pares ordenados, pero no puede haber elementos del primer conjunto que estén relacionados con más de un elemento del segundo conjunto. Dice acá, el conjunto al que pertenecen las primeras componentes se llama dominio. O sea, el conjunto formado por las X. Y el conjunto al que pertenecen las segundas componentes se llama rango. Volvamos sobre estas relaciones que habíamos establecido. Empecemos por esta relación. Esto es la relación. Acá la relación está enunciada por extensión. Una relación, hemos dicho, es un conjunto formado por pares ordenados. Esto es una relación. ¿Sí? Está formado por pares ordenados. Ahora bien, al elemento fideo le corresponde un solo elemento del segundo, que es tornillo. Al elemento lenteja le corresponde un solo elemento del segundo, que es botón. Y al elemento arandela también le corresponde un solo elemento del segundo. O sea que esta relación, además de ser relación, también es función, porque cumple con el requisito que hemos establecido, que a cada elemento del primer conjunto, o sea, a cada elemento del dominio, le corresponda un solo elemento del segundo conjunto. Esto se puede... Bien, en esta otra relación, veamos, al elemento perro le corresponde caminar, pero también le corresponde nadar. Acá yo tengo un elemento en el dominio, un elemento del primer conjunto al que le está correspondiendo más de un elemento del segundo conjunto, o sea, del rango. Entonces, esta relación no es función. ¿Sí? Existe otra forma de decir esto. Fíjense que yo puedo decir que al elemento perro le están correspondiendo dos elementos del segundo conjunto, pero también puedo decir que en la relación hay dos pares ordenados con la misma primera componente y segundas componentes diferentes. Eso es lo mismo que decir que al elemento perro le está correspondiendo dos elementos del segundo conjunto. En esta otra relación, donde tenía solamente dos pares ordenados, también es función porque a cada elemento del dominio, a cada elemento del primer conjunto, le corresponde un solo elemento del segundo conjunto, o sea, del rango. Todo esto que acabamos de hablar es válido también para conjuntos numéricos. Acá tengo dos conjuntos numéricos. Son conjuntos también, pero la característica que tienen es que sus elementos son
números. Se me ocurre relacionar el 1 con el 9, el 3 con el menos 5 y el 2 con el 12. Entonces se me forman los siguientes pares ordenados. Bien, esta relación, este conjunto de pares ordenados, ¿es una función? Sí, porque a cada elemento del primer conjunto, a cada elemento del dominio, le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Entonces, es función. O sea que yo pude haber relacionado de otra forma los elementos, sí. Digamos que lo hice en forma antojadiza. Sigo trabajando con relaciones en base a criterios que no obedecen ninguna regla, son correspondencias arbitrarias, digamos. Acá tenemos los mismos elementos, los mismos conjuntos, pero los voy a relacionar de forma distinta. Voy a relacionar el 3 con el 9, el 3 con el menos 5 y el menos 2 con el menos 5. Ahora, ¿esta relación es una función? No, no es función. ¿Por qué no es función? Porque hay un elemento, que es el 3 del primer conjunto, al que le corresponde más de un elemento del segundo conjunto. O sea, basta con que haya un elemento del primer conjunto al que le corresponda más de un elemento del segundo conjunto para que esa relación no sea función. Veamos ahora funciones. Vamos a seguir viendo funciones, o sea, pares ordenados, conjuntos de pares ordenados, pero esta vez el criterio para relacionar elementos del primero con los elementos del segundo no va a ser algo antojadizo como era en estos dos casos, por ejemplo, sino que va a obedecer alguna regla. Y esa regla va a estar dada por una expresión matemática, por una ecuación. Muy bien, entonces como dijimos, en una función aparecen relacionadas dos variables a través de una expresión matemática, que es ni más ni menos que una ecuación. Pero veámoslo a este tema directamente a partir de un ejemplo. ¿Cuál sería ese ejemplo? Supongamos que hay un profesor que quiere regalarle 3 caramelos a cada uno de sus alumnos. Entonces, a la cantidad de caramelos que debe comprar el profesor la llamaremos Y. Y la cantidad de alumnos la vamos a llamar X. Fíjense que esto es una ecuación. Es una expresión matemática donde aparecen relacionadas dos variables. Aparecen relacionadas dos magnitudes, dos cantidades que son cantidad de caramelos que debe comprar el profesor y cantidad de alumnos. Ahora, es evidente que la cantidad de caramelos que debe comprar el profesor depende de la cantidad de alumnos que tiene. Es por eso que a Y la vamos a llamar variable dependiente y a X la vamos a llamar variable independiente. Podemos confeccionar una tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Una tabla de valores es una tabla que me va mostrando la correspondencia entre estas dos cantidades. Supongamos, en una clase donde hay 10 alumnos, entonces cuando X vale 10,
y vale 10 por 3, 30. Cuando si en el curso hubiese, supongamos, 22 alumnos, 22 por 3, 66 alumnos. Y si hubiese 30 alumnos, 30 por 3 me daría 90 caramelos. Entonces, una tabla de valores me muestra la correspondencia entre las dos variables, entre la independiente, que es cantidad de alumnos, y la dependiente, que es la cantidad de caramelos que debe comprar el profesor, que se llama dependiente, porque depende de la cantidad de alumnos que tengamos. Esta tabla puede tener una disposición horizontal o puede tener una disposición vertical, supongamos. Es lo mismo. 10-30, 22-66 y 30-90. ¿Sí? Entonces una tabla de valores puede desarrollarse en forma horizontal o en forma vertical. Es lo mismo. Yo podría hacer relacionar estos dos conjuntos usando diagramas de Venn. Todos estos diagramas que hemos venido usando, todos estos diagramas, se llaman diagramas de Venn. Muy bien. Podría hacerlo también 10, 22 y 30, 30, 66, 90. Bien. Existen muchos tipos de funciones. ¿De qué dependen los tipos de funciones? Y dependen de qué tipo de ecuación tienen. Cuando la ecuación que me relaciona las dos variables es un polinomio, la función se llama polinomial. En una función exponencial, la variable x está en el exponente. En una racional está en el denominador. En una logarítmica, bueno, la ecuación es un logaritmo. A mí lo que me interesa ver es ver funciones polinomiales, porque para ahí vamos. Hablemos de las gráficas de las funciones polinomiales. Estas otras gráficas exponenciales, racionales, logarítmicas. Y hay otros tipos de funciones también un poco más raras, como función parte entera, valor absoluto. Nos concentremos en las polinomiales. ¿Qué forma tienen las gráficas de las funciones polinomiales? Lo primero que hay que tener en cuenta es el grado de la ecuación. Hemos dicho que la ecuación es un polinomio. Por eso se llama función polinomial. Y ya vimos polinomio nosotros. El grado de un polinomio, o sea, el grado de la ecuación, es el mayor exponente al que se encuentra x, la variable independiente en este caso. Si el grado de la ecuación es 1, la gráfica va a ser una recta. A ver, aquí tenemos un sistema de ejes cartesianos ortogonales, ¿sí? Un eje horizontal, donde vamos a graficar los valores de x, que se llama eje de las abscisas. Un eje vertical, donde vamos a graficar los valores de y, que se llama eje de las ordenadas. Bien, entonces dijimos, si el grado de la ecuación es 1, la gráfica es una recta. Bueno, supongamos que esto es una recta. Esa recta podrá ser así creciente o decreciente, eso ya lo vieron, por estar más arriba, más abajo, ¿sí? Creciente o decreciente. Pero la gráfica es una recta. Ahora, si el grado de la ecuación es 2, que es lo que nos interesa a nosotros, la gráfica va a ser una parábola. Y una parábola es una cosa más o menos así. Es como una B corta, esto es una B corta, pero redondeada acá abajo. O sea, así. Es algo intermedio entre una U y una B corta. ¿Sí? Una U tiene estos
estas dos ramas, digamos, paralelas así. Pues no, una parábola tiene las dos ramas que se van abriendo. Se abrirán mucho, se abrirán poco, pero se van abriendo. Entonces se parece más a una B corta que una U, pero tiene de la U que esta parte es redondeada, esta parte de abajo. No es algo puntiagudo. Entonces, esto es una parábola. Y es esa la forma de la gráfica de una función de segundo grado, de una función cuadrática. Y después tenemos, si el grado es 3, estamos hablando de una parábola cúbica. Una parábola cúbica es una cosa más o menos así. Eso es una parábola cúbica y esto es una parábola. Una parábola a secas, que es la que corresponde, que es la que corresponde a una ecuación de grado 2, puede abrirse hacia arriba, puede abrirse hacia abajo, puede estar más arriba, podrá estar más abajo, desplazada hacia la derecha, hacia la izquierda, en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, hacia arriba o hacia abajo. Una parábola cúbica, bueno, es algo más o menos así. Esa es, digamos, una creciente. Podría ser que tenga esta otra orientación. Y una parábola cúbica podríamos verla, podríamos entenderla como a partir de una parábola cuadrática, digamos. En este punto, a una de las ramas la bajo. Entonces paso de una parábola a una parábola cúbica. A su vez, la parábola cúbica puede tener acá distintas curvaturas. Puede estar más estirada, más curvada, etc. Vamos a escribir ejemplos de cada una de ellas. Acá tenemos entonces un ejemplo de tres ecuaciones lineales, o sea, de grado 1, tres ecuaciones cuadráticas, o sea, de grado 2, cuya gráfica es una parábola, y acá tenemos tres ejemplos de tres ecuaciones de grado 3, cuya gráfica es una parábola cúbica. Quiero terminar este video reforzando un concepto, insistiendo en algo, y es que una función es un conjunto de cálculos, de operaciones. Podríamos hablar del término algoritmo, que me permite calcular algo, una cantidad de algo, en base a la cantidad de otra cosa. Esto es algo que hacemos todo el tiempo. Nosotros, conociendo la cantidad de una cosa, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de alumnos de una clase por 3, según el ejemplo que habíamos dado, la cantidad de alumnos por 3 me da la cantidad total de caramelos que el profesor debe comprar. Puedo querer calcular la superficie de un círculo, entonces la variable independiente es el radio. La ecuación es pi por radio al cuadrado, porque con esa ecuación yo calculo la variable dependiente, y, que en este caso sería la superficie del círculo. También, por ejemplo, quiero construir cortinas, y para cada cortina yo necesito 2 metros de tela para construir cada cortina. Y bueno, ¿cuánta tela debo comprar? Y depende de cuántas cortinas quiera fabricar. 5 cortinas, 10 metros. Eso es una función, chicos. Es un conjunto de operaciones, un conjunto de cálculos que me permiten relacionar dos cantidades.